el indígena. Bien, en cuanto a este tema, el indigenismo, hay un contexto que ya conocemos. Ya yo no puedo explicar y decir, bueno, el indigenismo apareció en esta época y ocurrió tal y tal, no, porque ese es un contexto que ya conocemos. ¿Y por qué es un contexto que ya conocemos? Pues bien, acá lo vamos a ver. Nuevamente, literatura peruana, nos queda una clase más la próxima semana y acabamos con lo que es literatura peruana. Hoy nos dedicamos al indigenismo, que es un movimiento literario muy interesante. Tiene mucho que ver con la actualidad incluso, ¿sí? Y voy a poner esto. Esta diapositiva que ves, esta imagen en pequeño, es la diapositiva de la última clase, ¿recuerdan? El vanguardismo peruano. Cuando hablamos del vanguardismo, mencionamos que había un movimiento que de manera paralela, es decir, al mismo tiempo, se estaba desarrollando también en nuestro país. Y ese movimiento es el que vamos a ver hoy, el indigenismo, ¿no? Entonces, el contexto es el mismo. Allí dice, el vanguardismo en el Perú se inicia a partir de 1920, pues el indigenismo también se inicia a partir de 1920. Coincide con el gobierno de Augusto B. Leguía, el famoso oncenio, que iba de 1919 a 1930, también es el mismo contexto del indigenismo. Es la época en la que nace este partido político, el APRA, y también el comunismo, el socialismo, nuevas ideologías. Y aquí está el dato, ¿no? De manera paralela se desarrolla el indigenismo, ¿sí? De manera paralela se desarrolla el indigenismo. Entonces, es el mismo contexto, ¿no? Por eso es que no hago una diapositiva aparte aquí, ¿no? Porque se trata de lo mismo, es la se vive lo mismo. Pero acá dice, es un movimiento cultural, artístico que se manifiesta en la segunda década del siglo XX, movimiento cultural, literario, artístico. El indigenismo no solo abarcó la literatura, el indigenismo abarca otros campos del arte, como por ejemplo la pintura, la música, también la fotografía. Ahora te voy a mencionar algunos representantes indigenistas, pero independientemente de las artes, el indigenismo también abarca el plano político, también abarca el plano social. ¿Por qué? Porque en el plano es muy sabido ya que el marginado, un ser explotado, un ser discriminado, ¿no? Entonces, y ese hecho no es de ahora, ese hecho viene de mucho tiempo atrás. Es por eso que hay muchos escritores de épocas pasadas que hablan ya del indio y salen en defensa de, entonces abarca el plano político, abarca también en política, por ejemplo ahora que estamos en un gobierno diferente a los anteriores, al menos así parece hasta ahora, ¿no? Se habla mucho del apoyo a aquellos sectores, a aquellas clases, a aquellas regiones que de una u otra forma han sido olvidadas por los gobiernos pasados. Eso es lo que está planteando el presidente actual, ¿no? Menciona lugares alejados donde no llega el acceso, por ejemplo, a la educación, no llega el acceso a la salud, no llega el acceso a la tecnología y se pretende que eso se solucione. Claro, va a ser en largo tiempo, no puede ser de un día para otro, pero al menos y allí interviene el indio, el campesino, el hombre del agro, de la agricultura, de la ganadería, ¿no? El hombre de las regiones andinas, de las serranías, que siempre han sido los sectores olvidados, ¿no? Hablando en cuanto a la gestión política. Entonces, algo más, el indigenismo no tiene en realidad una periodificación. Cuando nosotros hemos hablado de los movimientos literarios, hemos mencionado periodos, ¿cierto? En el indigenismo también tenemos unas fechas referenciales. Sin embargo, el que dice segunda década del siglo XX, que sería 1920,
ya habla de un movimiento específico porque coincide con la presencia de varios escritores y todos apuntan a lo mismo, al mismo objetivo, que es la figura importante del indio. Sino que antes eran otros movimientos y en medio de estos otros movimientos surgía el personaje indígena. ¿Sí? Por eso se habla de una periodicidad, ¿no? Siempre ha sido un tema. Nos dice eso, en una problemática constante, olvidado, postergado, no solamente eso, sino también explotado. ¿Sí? Bien, a ver un segundo, a ver por acá, que el problema es, les cuento que ahora estoy con una sola señal de internet, antes tenía 3, yo tengo 2, pero una se ha ido y todavía no vienen los técnicos, ¿no? Los super técnicos, no sé cuándo tendrán la voluntad de venir. Así que con una sola señal a veces va, a veces viene, en ese plan está la conexión, chicos. Bien. Entonces sigamos, a ver. Bien, les decía, con estas imágenes que voy a mostrarles, quiero que comprendan que el indigenismo no solamente fue literatura, sino que el indigenismo abarcó también otros campos, ¿no? Por ejemplo, en la pintura existió la pintura indigenista con José Sabogal. Estos son algunos de sus cuadros más conocidos, ¿no? Y Sabogal se caracterizó por pintar cuadros de índole indigenista. Por ejemplo, aquí que tienes a una típica habitante, ¿no? Campesina, los paisajes, ¿no? Este me gusta, ¿no? Ese cielo azul con sus nubes blancas, que es el típico paisaje de la serranía, ¿no? No como acá en Lima, ustedes saben que a Lima la llaman así, Lima la gris, ¿no? Siempre con su cielo gris. En cambio acá mira qué bonito el paisaje, la típica iglesia de pueblo y los pobladores con su vestimenta, su indumentaria típica de la zona. Nuevamente aquí otro cuadro, costumbrista indigenista, ¿no? Pintado por José Sabogal. Por aquí tenemos también a otros representantes del indigenismo, pero ya en el campo de la fotografía, ¿no? Son fotografías en blanco y negro, sino que, bueno, ustedes saben que por tecnología ahora se puede poner color a las imágenes, ¿no? En algunos casos van a ver que sí tienen color, pero originalmente eran todas fotografías en blanco y negro. Miren esta imagen de este hombre andino, ¿no? Un campesino, la ropa que utiliza, ese poncho debe abrigar bien rico ese poncho. Y con su cántaro en la espalda, llevado por sus cuerdas, sus sogas, ¿no? Entonces, también la fotografía indigenista se hace presente en esta época. Aquí tenemos a un indígena que, según las referencias, era un hombre muy alto, ¿no? Hay otras fotografías, creo que no he puesto, donde está acompañado de otras personas y se nota una gran diferencia de estatura, ¿no? Lo llamaban el gigante de los Andes. Por aquí tenemos otra imagen también con gente andina, ¿no? Personajes andinos con una autoridad religiosa, ¿sí? Hasta allí, entonces, mira tú cómo el indigenismo también ha incursionado en la música, perdón, en la pintura, en la fotografía, y en este caso en la música. ¿Ustedes han oído hablar de Manuel Alomía Robles? ¿Sí? Manuel Alomía Robles. ¿Quién es Manuel Alomía Robles? ¿Qué música creó que es conocida mundialmente? ¿Alguien lo sabe, chicos? Tiene que ver con un ave. Una música conocida mundialmente, chicos, mundialmente. A ver, ¿alguien lo recuerda? ¿Alguien lo sabe? Manuel Alomía Robles. Estoy buscando, yo había puesto, chicos, les comento que yo había puesto ahí un video, pero no lo pude, o sea, cargó y todo, pero luego me salía que no se podía, que era, que se iba, un virus se iba a eliminar mi PowerPoint, todo, así que después dije, ya, saco, y solamente puse una imagen que no quiero poner en este momento porque quería que ustedes me respondan primero, ¿no?
Nadie. Una música súper conocida. Estoy tratando de buscarla aquí, sino que creo que efectivamente la señal está pésima. A ver. A ver si ahora la van a escuchar. Y ahí sí me tienen que decir todos el nombre, ¿eh? Ajá, ahí está Fernanda, ya rápida Fernanda. Quiero adelantar esto, pero... Claro, ahora sí ya la reconocieron. Ya he bajado acá un poquito. Ya está. Así es, chicos. Aquí tiene Vía Irrada, Romero. Sí. Daniela Lomía Robles es el autor del Cóndor Pasa. ¿Sí? Y esta es una música sumamente conocida. Ahora digamos, ha recibido muchos cambios, algunos los tocan con flauta, con quena, con piano, ¿no? En otros países también, así que es muy conocida. Esta es otra versión así con una quena, ¿la escuchan? Bueno, ya, esta es otra. Qué linda canción, ay sí, la música es linda, chicos, la música es relajante. Pues bien, entonces la música también formó parte del indigenismo, ¿no? También fue una manifestación indigenista. ¿Ustedes han escuchado alguna vez guainitos, quizá en casa, al abuelito, a la abuelita de la casa, al papá, a la mamá? ¿Les gusta escuchar los guainos? Los guainos son canciones de contenido, o sea, las letras suelen ser tristes, de pena, de amor, de olvido, pero la música tiene un ritmo muy bonito, ¿no? Así que los guainitos, los guainos también son muy bonitos y son parte de la música indigenista también. ¿Sí? Entonces recuerda, el indigenismo no solo fue literatura, el indigenismo fue muy amplio, literatura, música, pintura, en política, en sociedad, estaba presente la figura del indio, el indígena, el campesino. ¿Sí? Bien, ahora sigamos por aquí. ¿Qué más debemos saber acerca del indigenismo? Voy a mover acá un ratito esta ventanita. Bien, ¿qué características? Tienen ahí un paisaje así muy bonito, voy a cerrar acá esta ventana para que puedan ver, ¿no? Que también es un paisaje indigenista, ¿no? El nombre te ayuda, indigenismo, viene de indio, ¿no? Exalta la figura del indio y sus valores. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se exalta la figura del indio? ¿A qué se refiere cuando decimos que exalta la figura del indio? En las obras indigenistas, el personaje central es el indio, es el campesino, y no solo, sino con todo lo que lo rodea, con su comunidad, con su paisaje, con su mundo, y se intenta contar a través de las historias, ¿no? Las obras literarias, esa vida del indígena, ¿no? Sus valores, sus costumbres, su historia ancestral, sus tradiciones, sus creencias, ¿no? Sus supersticiones, que también son propias del mundo andino. Busca la reivindicación del indio. ¿Por qué se busca la reivindicación del indio? Es que al indio hay que darle el lugar que le corresponde. ¿Por qué la marginación? ¿Por qué el rechazo? ¿No? ¿Por qué el ser vistos de una manera inferior, como si fueran de una clase inferior, y no lo es así, no es así? Por ejemplo, miren, yo hace algún tiempo vi un programa de televisión en este canal de Movistar, creo que es el canal 6. En este canal hay un programa en el que tratan costumbres peruanas, cómo celebran en determinados lugares y pueblitos, ¿no? Um, por ejemplo, sus aniversarios, las celebraciones a algún santo, alguna santa, en fin, costumbres en general. Y aquí, por ejemplo, contaba la historia de esta celebración un maestro, un profesor, pero este profesor de paso contaba la vida que le tocó pasar durante su infancia, porque él era quechua hablante, venía de un pueblo quechua hablante, sus padres eran quechua hablantes, y recibe un duro golpe cuando viene a la capital.
Y aquí en la ciudad se da cuenta de que la gente los ve muy mal a sus padres cuando ellos van caminando por la calle. Y él sintió vergüenza, él decía que se sentía avergonzado, él no quería abrir la boca, no quería decir palabra alguna porque la gente se daría cuenta de que es quechua hablante y lo iban a ver mal, lo iban a marginar, ¿no? Entonces él no quería eso y nace como que con ese trauma. Ya de adolescente decide estudiar el español, el castellano, para poder comunicarse, porque sus viajes a la capital eran constantes, ya era una necesidad prácticamente, ¿no? Ya habiendo aprendido, él regresa a su pueblo y se convierte en un profesor de español, que no solamente hable quechua, sino también español, porque sabe que con esto van a poder defenderse, comunicarse cuando vengan a la capital. Pero cuando lo cuenta, hay un momento en que él pues llora, él se quiebra, contando esta historia en la que se sintió marginado, se sintió maltratado. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, ustedes si ven las noticias, saben, por ejemplo, cuando Guido Bellido fue premier, se presentó en el Congreso y habló en quechua. ¿Y qué pasó con los congresistas? Se quejaron, los congresistas reclamaron, pero ¿por qué habla en quechua? Aquí nadie le entiende, no sabemos nada, creyendo que hasta los pueden insultar y ellos ni cuenta se dan. Pero eso, por ejemplo, es una muestra de cómo se siente también el indígena, ¿no? Cuando es rechazado, cuando habla en su lengua y no se le comprende, pero tampoco se hace nada por querer comprenderlos, ¿no? Entonces, en las escuelas andinas se debe enseñar también el español, como también en las escuelas urbanas, algo del quechua, para conocer nuestra lengua originaria y también a nuestros hermanos de los Andes. Por eso aquí se habla de la búsqueda, dice, de reivindicación del indio, de darle el lugar que le corresponde, de dejarlo, de evitar dejarlo en el olvido, de seguir discriminando a este personaje. Dice, a través de las denuncias sociales y a través de la lucha popular, claro. ¿Por qué a través de las denuncias sociales? Porque en estas historias indígenas se hablan de cómo se cometen los abusos contra los indios, pero cómo ellos intentan, ¿no?, rebelarse, defenderse. Entonces, a través de las historias conocemos qué pasa con ellos, cómo viven y cómo son tratados, ¿no? O incluso maltratados. Nos dice, preocupación por la problemática del mundo rural. ¿Por qué preocupación por la problemática del mundo rural? Nosotros realmente, nosotros que somos citadinos, nosotros que somos de la urbe, nosotros que somos de la ciudad, ¿realmente conocemos la problemática del indio? ¿Conocemos el estilo, la forma de vida de los hermanos campesinos, de las comunidades andinas, de las serranías alejadas, de aquellos pueblos dedicados exclusivamente a la agricultura y a la ganadería? ¿Sabemos cómo es su mundo? Pocas veces vemos en las noticias, sobre todo en las épocas de invierno, en las épocas de las heladas, salen los reportajes. Siempre son los mismos. Niños que para ir a la escuela tienen que caminar 2 horas, 3 horas, solo para ir. Y el retorno, 2 a 3 horas más. Es por eso que muchos abandonan la escuela, porque no hay una escuela cerca, porque no tienen acceso a la educación. Entonces, tampoco tienen acceso a la salud, ¿no? Entonces, si se enferman, imagínense, llevarlo en camillas, que no es otra cosa que 2 palos con telas, una tela amarrada a 2 palos y llevarlo cargando. Esa es la situación del indio. Entonces aquí dice, preocupación por la problemática del mundo rural, sí, a través de las obras se pone de manifiesto esa denuncia de la situación en la que vive el indio, alejado, incomunicado, siempre postergado, ¿no? Incorporación del habla indígena. Eso es, esa es una de las características propias del indigenismo, ¿no? La incorporación del habla indígena, la forma de hablar del, oye, se pasó la hoja, del indio, ¿no? Voy a buscar por aquí, aquí tengo una obra indigenista, ¿no? A ver, voy a poner por acá, aquí está. A ver si alcanzan a ver, creo que está la cámara al revés. Dice Los perros hambrientos. Esta es una obra de Ciro Alegría. El otro día estaba releyendo la historia y por aquí voy a buscar una pequeña parte, solo para que te des cuenta por qué dice incorporación del habla indígena. ¿Sí?
Es una historia muy bonita, los perros hambrientos. Mencionan cómo los crían a los perros para que ellos sean perros ovejeros, ¿no? Y cuiden a las ovejas. Estoy buscando porque hay partes, no lo es todo. Lo había separado, pero se ha salido el papel. Y entonces no lo encuentro aquí. La forma que tienen de hablar las personas andinas es diferente porque en ellos hay bastante influencia del quechua, ¿no? Entonces, a veces es una especie de mezcla entre el quechua y el quechua y el español, ¿no? Bueno, lo voy a buscar en un momentito porque no lo encuentro, no sé dónde está. Ya. Pero en un instante, a ver, que me dé tiempo mientras ustedes leen algo y ahí voy a buscar cómo es Lo que pasa es que quiero leérselos, ya se los expliqué, pero se los voy a leer, les voy a leer un pequeño fragmentito de cómo el autor hace una especie de mezcla y de combinación entre el español y digamos, la influencia del quechua, ¿no? Y eso esa es una característica muy, muy presente en las obras indigenistas. Por último, dice la incorporación de la cosmovisión andina. Ustedes saben que las personas de los Andes, de las serranías, de las comunidades, tienen sus creencias, ¿no? Tienen sus supersticiones, ¿no? De qué va a suceder debido a un hecho que han vivido o algo así. Eso también está presente en la literatura indigenista. Y por aquí, seguimos con las características, dice, el campesino surge en las obras indigenistas como un personaje que simboliza a un pueblo. Es cierto, en las obras indigenistas no hay un personaje protagonista, es decir, no hay el más, el principal de todos, no. Al final es toda una comunidad la que está actuando. Por eso se dice que el indígena simboliza al pueblo, simboliza una raza, simboliza una cultura, simboliza una comunidad, ¿no? Es un todo. Búsqueda de una conciencia histórica y nacionalista. ¿Para qué nos sirve saber, estudiar, conocer acerca de esta literatura, chicos? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué vamos a lograr? ¿Cuál va a ser tu visión o tu pensamiento en relación al personaje andino? ¿Qué opinas tú del personaje andino? Cuando aquí nos dicen búsqueda de una conciencia histórica y nacionalista. A ver, yo les pregunto. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes acerca del personaje andino, del agricultor, del indígena? ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Cuál es la definición? ¿Qué piensan acerca del hombre andino? De su situación también, ¿no? Nada, chicos, no leo ninguna respuesta, ni los escucho. Nadie tiene una opinión acerca del indígena, acerca del indio. A ver, no escuché un grito por ahí, ¿qué pasó? Sí, pero ¿y cuál es? Me dicen que sí, pero ¿cuál es? Ajá, los estereotipos. Ah, mira, qué muy buena palabra, Ana Karen, ¿no? Los estereotipos que se les tiene, es cierto, ¿no? Es parte de la marginación, del rechazo. ¿Cómo es que se refieren a ellos? Sí, el cholito, el serranito, el que huele mal, el que no se baña, el que se abriga mucho pese a que hay mucho calor, ¿no? Esos son los estereotipos, es cierto. Y por eso son mal vistos, ¿no? Pastor de llamas, me dicen, sí es cierto, ¿no? Y hay gente que cuando los trata mal, siempre hacen ese tipo de referencias. Vete a tu chacra, anda, vete a pastar tus llamas, tus ovejas, ¿no? Como que eso fuese un insulto, cuando no saben que ese es su mundo, esa es su vida, ese es su trabajo, esa es su realidad. Y esas son sus costumbres que tienen que ser respetadas por nosotros. Probablemente ellos
no nos entiendan tampoco a nosotros, cuando nos vean con menos ropa, cuando nos vean bien al sombrero, a los lentes de sol, ¿no? O las costumbres que tenemos en cuanto a nuestra alimentación. Ustedes saben que en la costa es chatarrera, ¿no? Les gusta mucho comer la chatarra. En cambio, por ahí Leo Espinosa que dice, come en la cancha, ¿no? ¿No? Ve y come tu cancha. Ay, tan rica que es la cancha serrana. Sube a tu cerro, ya. Ah, sí saben, ya ves, solo tenía que escribírmelo, es cierto. Ese tipo de expresiones que son dolorosas, porque son personas tal igual que nosotras y que cualquiera, cualquier peruano. Entonces, ¿por qué ver con otros ojos? Tú llegas a tu casa o terminas tu clase, probablemente tu familiar ya cocinó y tienes un plato con ensaladas o tienes una fruta que comer en el intermedio de las clases, y esa ensalada y esas verduras y los tubérculos vienen del campo y han sido cosechadas, sembradas, cosechadas por nuestros hermanos andinos. Y esos hermanos andinos no siempre son valorados. Para ellos llega pues una miseria de pago. Nosotros probablemente pagamos más en un mercado para comprar, pero esas ganancias no llegan a ellos, llegan a los intermediarios en ese proceso económico. Entonces, la búsqueda de una conciencia histórica significa que esta clase nos sirva para entender, para saber, para respetar al indígena, al campesino, al hombre del agro, de las serranías, que no tenemos por qué ser discriminadores, no tenemos por qué verlos mal, y por qué tratarlos con ese tipo de expresiones, ¿no? Come tu cancha, ve a tu cerro, vete a tu chacra, pasta tus llamas, como si eso fuese un insulto, es parte de su vida, y no tenemos por qué verlo así. ¿Merecen tanto respeto como una persona cualquiera? Por supuesto, todos merecemos respeto. Y es por eso, esta parte ya no la investigué, porque siempre me gusta escudriñar un poco más. Es por eso que existe la ley contra el racismo y la discriminación, ¿no? Y esa ley contra el racismo y la discriminación, vamos a decir que es relativamente joven en nuestro país, debió haberse dado hace muchísimo tiempo, ¿no? Y pese a ello, cada vez, ustedes saben cuántas veces salen las denuncias en la televisión, ¿no? Fulano de tal acusado de racismo, de discriminación, porque dijo así, porque trató así a otras personas, ¿no? Entonces, es algo que todavía tenemos que trabajar en nuestra sociedad. Todos, absolutamente todos, merecemos respeto, consideración. Y no está bien, sobre todo a estas personas, ¿no? A la gente andina, tratarlas de esta manera, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que se busca una conciencia histórica, una conciencia nacionalista. ¿Por qué nacionalista? Porque todos somos parte del mismo territorio, todos formamos parte de la misma nación, tenemos las mismas necesidades, sueños, objetivos. Entonces, debemos apoyar también a estos sectores. ¿Está bien? Muy bien, chicos, gracias por sus respuestas. Ya ven que sí tenían respuestas. Los antecedentes. ¿Por qué mencionamos aquí ese subtítulo? Antecedentes, y mencionamos a Mariano Melgar, Manuel González Prada, Clorinda Mato. Mariano Melgar pertenece a la literatura de la emancipación. Y en ese proceso emancipatorio, él hablaba de la defensa del indio. El indio ya desde qué épocas pasadas, 1700 y pico estamos hablando, ya Mariano Melgar hablaba de la defensa del indio porque este ya era un ser maltratado, marginado, ¿no? Un ser abusado, sobre todo en aquella época, por los conquistadores que imponían una serie de tributos abusivos y que no dejaban crecer al campesino, al indígena, ¿no? Al mestizo. En el caso de Manuel González Prada, aquí ya hablamos de 1885 hacia adelante. González Prada también salió en la defensa del indio. Hay una parte de un párrafo de su discurso en el Politeama donde González Prada dice: al indio hay que darle educación, y verás cómo de aquí a un cuarto de siglo, ¿no?, podrá cambiar la historia de nuestro país. El indio también tiene derecho a la educación. ¿Por qué lo decía? Porque durante la guerra con Chile, muchos indígenas, campesinos fueron a la guerra, no eran soldados, nunca pisaron un cuartel, no fueron educados para la vida militar, pero allí estaban, ¿no? Frente a la trinchera, ¿no? Allí adelante, en el frente de batalla, allí estaban los indígenas, defendiendo a un Perú que ellos mismos no conocían bien, ¿no? Ellos creían que defendían a su patrón, al hacendado, al dueño de la hacienda, al dueño de las tierras.
Entonces, el indio no tenía educación, no tenía conocimiento, no sabía ni para qué estaba yendo a esa guerra. Por eso plantea Manuel González Prada que hay un elemento importante que falta en el indígena, que es la educación. En el caso de Clorinda Amato de Turner, ella en su obra Aves sin nido menciona, por ejemplo, una manera de abuso hacia los campesinos. ¿Este abuso en qué consistía? Los campesinos criaban a sus ovejas para que luego puedan vender la lana de estos animalitos. Y ellos ya hacían su presupuesto a cuánto podían vender la lana de sus animales. Pero ¿qué hacían los grandes hacendados, los gamonales, en contubernio con las autoridades de los pueblos? Iban y les pagaban una cantidad ínfima, es decir, muy, muy poco, a estos campesinos y les decían, toma, te estoy pagando adelantado y la semana vengo para llevarme toda la lana. Pero eso que les pagaban era muy poco. Ese campesino podía irse a un mercado, a una feria y vender la lana de sus ovejas a un precio mucho mayor. Y podía entonces, se supone, tú dirías, entonces, ¿por qué les aceptan? Les aceptan porque están amenazados, porque si no un día se levantan y encuentran a todas sus ovejas muertas o desaparecidas, o los matan a ellos mismos, o los llevan a prisión a través de calumnias, diciendo que fueron, robaron, hicieron algo malo. Entonces siempre están sometidos. Y esa situación hace que tengan mucho miedo y terminan aceptando ese tipo de abuso, de maltrato, de explotación. No progresan, no avanzan, ganan poco, siempre maltratados. Esa es una historia que se cuenta en Aves sin nido de Clorinda Amato de Turner. Entonces allí encontramos ya los antecedentes del indigenismo. Todos ellos no pertenecen al indigenismo, pero en épocas anteriores ya de alguna manera estaban manifestando la problemática del indio. ¿Okay? A eso me refiero entonces con los antecedentes. Bien, precursor del indigenismo, esto lo saben ustedes. A ver, ¿quién lo recuerda, chicos? ¿Quién recuerda quién es el precursor del indigenismo? Respuestas, respuestas. Es un escritor que pertenece al realismo peruano, que se caracterizó por sus ensayos, se caracterizó por sus discursos, así, sin anestesia, de frente, directo, ¿no? Manuel González Prada. Muy bien, Jeremy, muy bien, ¿no? Y lo he dicho por el micrófono. Manuel González Prada, efectivamente, precursor del indigenismo. Recuerda que él fue precursor del indigenismo, del socialismo, del modernismo, pero ahora que nos interesa exclusivamente esta parte, ¿no? Precursor del indigenismo. Ya él en sus discursos salía en defensa de... Entonces, ese es el dato importante, no debes olvidar, Manuel González Prada es el precursor. Ojo que precursor e iniciador no es lo mismo. Aquí tenemos otro dato, mira tú. Iniciador del indigenismo. ¿Quién es iniciador? González Prada es precursor porque él se adelanta. Todavía no existía el indigenismo, pero él ya era indigenista. Él ya hablaba de la defensa del indio, ya hablaba de su situación, su problemática, ¿sí? Por eso es precursor. Pero el iniciador es el que inicia, el que comienza un movimiento. Entonces hay un movimiento, ese sí tiene un periodo circunscrito, porque son varios los escritores, todos con el mismo objetivo, ¿no? De hablar acerca del indio y su problemática. ¿Quién fue el primero? El primero es Enrique López Albújar. Él es el iniciador del indigenismo. Enrique López Albújar, creador de una colección de cuentos titulada Cuentos Andinos, ¿sí? Así se titula, Cuentos Andinos. También tiene una obra titulada Matalaché. Por ejemplo, en la obra Matalaché se habla del esclavismo, se habla de la esclavitud en Matalaché, cómo los grandes hacendados tratan como si fueran animales a sus esclavos, a los negros. Incluso intercambian esclavos porque dicen, mira, tu esclavo es alto, es fornido, es fuerte, ese es el tipo de esclavo que necesito para que se una con mi esclava, tengan un hijo que sea varón, que va a ser mi futuro esclavito, ¿no?
y que tiene que ser varón porque necesito la fuerza de un varón para los trabajos del campo. O sea, así. ¿Y qué pasaba si la esclava no quería? La esclava era obligada. La esclava era obligada a unirse a un esclavo X para engendrar un hijo. Así de horrible. Sí, sí, eso es feo, es terrible. De eso trata esta historia, ¿no? Como si fueran ganado, porque eso hacen con los ganados, eso hacen con los cerdos, ¿no? Buscan al cerdo semental, al toro semental, que vaya y deje preñada a todas las vacas con tal de tener más ganado. Así, ese trato de los animales era el trato con los esclavos. Esta es una historia dolorosa, Matalache, es una novela muy bonita, pero te cuenta cómo son tratados los esclavos. Llega un momento en que la hija hermosa, blanca, hija de un hacendado, se enamora de uno de los esclavos, de un mulato, ¿no? Y ella va a quedar embarazada, ¿no? De este esclavo. ¿Por qué? Porque un día viene una esclava y le dice que la van a obligar, esa noche ella debe pasar, esa noche ella debe pasarla con un esclavo para quedar embarazada. Y entonces ella, no misma heroína, dice, ya, está bien, yo voy a hacer el sacrificio por ti. En realidad ella estaba enamorada del esclavo, ¿no? Y va y reemplaza a la esclava. Pero trae pues terribles consecuencias. Este esclavo va a ser castigado, ¿no? Va a ser arrojado a una especie de olla gigantesca de jabón hirviente. Allí va a ser arrojado este esclavo para tapar el escándalo, ¿no? Cometido por la hija, ¿sí? Es como la historia de las señoritas que son forzadas a casarse por dinero. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Bien, entonces ya sabes, iniciador del indigenismo Enrique López Albújar. Ahora, hay un término que no te he mencionado aún, y está, lo ves aquí en este subtítulo, indianismo, ¿sí? Indianismo. Es una especie de variante en relación con el indigenismo. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es cada uno de estos términos, no? El indigenismo plantea o te propone ver al indio en todos sus aspectos, económico, político, social, personal, moral, educativo, religioso, etc. Pero siempre el indio es una persona con valores, el indio es una persona honesta, es una persona correcta, es una persona justa, ¿no? Y es una persona que va a luchar por la defensa de sus derechos. Así tenga que morir en esa lucha, él lo va a hacer. Esa es la visión en el indigenismo. En cambio, en oposición a esto, en el indianismo, el indio es visto como un adorno, un personaje decorativo. Es como que, oh, está de moda hablar del indio, yo también. Voy a hablar del indio. No sé ni qué voy a decir, pero yo tengo que decir algo, ¿no? Entonces el indianismo era un personaje decorativo y también es visto con ojos de compasión, de pena. Por eso se habla de una visión paternalista. Ay, qué pobrecito el indio, hay que ayudar al indio, pero no se ve al indio como un ser que tiene derechos. No es que hay que ayudarlo, es que hay que darle, brindarle los derechos que le corresponden. En cambio, el indianismo lo ve como un pobrecito, ¿no? El pobrecito de la historia. Así que eso es lo que tienes aquí como definición. Que es, dice, el indianismo considera al indio como un elemento decorativo, ve al indio con actitud paternalista. En cambio, en el indigenismo, el indio es un hombre trabajador, no es sumiso, se rebela ante el abuso, piensa, actúa y soluciona, ¿no? Esa es la diferencia, recuerden. Ahora, por ejemplo, Clorinda Mato de Turner es considerada indianista, porque ella muestra así, denuncia, ¿no? La historia del indio, pero la muestra como que pobrecitos, ¿no? Eso es lo que viven, y ahí quedó. Así que, bien, ahí tienes esos datos importantes. Y ahora hablemos de los representantes del indigenismo. 3 representantes importantes. Hoy hablamos de Ciro Alegría Bazán. Él es autor de la obra El mundo es ancho y ajeno. Otro representante importante, José María Arguedas, ¿no? Tan importante como Ciro Alegría. Con su obra Los ríos profundos. José María Arguedas con su obra Los ríos profundos. Arguedas tiene una historia muy particular. José María Arguedas era un hombre de tez blanca,
de cabellos claros, o sea, no tenía la tez, las características propias del indígena, que es mestizo, es de piel oscura o cobriza, ¿no? Arguedas cuenta su historia a través de la obra Los ríos profundos, ¿no? Solo que en el personaje de un niño llamado Ernesto. En esta obra, bueno, mejor hablemos primero de la vida real de José María Arguedas. Él queda huérfano de madre a corta edad y su padre decide casarse con una mujer que era rica, poderosa, dueña de todo un pueblo, ¿no? Pero esta mujer, convertida en madrastra de José María, no lo quiere. Así que ella lo rechaza. El padre no se percata de esto porque el padre viaja constantemente, se va de viaje muchos días, entonces no sabe qué está ocurriendo con su hijo y él cree que el hijo está siendo bien cuidado con la madrastra y no es así. La madrastra lo rechaza, lo detesta y lo va a tratar como a un indio más, lo manda a vivir en las barracas de los indios, de los campesinos, de sus tierras. Ella tiene otros hijos que vendrían a ser los hermanastros de José María. Ellos tampoco lo quieren, lo rechazan, lo ven mal, ¿no? Así que José María Arguedas va a vivir su infancia con los indios, va a conocer el mundo andino, él va a aprender el quechua, él va a ser bilingüe, habla quechua y español, ¿no? Y estas vivencias, este mundo andino, es el que le va a servir de referencia para las creaciones de sus obras. Cuenta la historia que esto va a generar problemas psicológicos en José María Arguedas, ¿no? El rechazo por parte de gente de su propia clase, que eran la madrastra, los hermanastros, pero a la vez el rechazo por parte de la gente del mundo andino porque lo ven blanco, dicen, él es blanco, no es de nuestro mundo, no es de nuestro entorno, tampoco lo quieren, igual lo rechazan, entonces se siente que no encaja en ninguno de esos dos mundos, se siente rechazado. Y eso, como les digo, va a generar problemas psicológicos más adelante, él va a ser escritor, va a ser famoso, va a ser convertido, se va a convertir en el Universidad Nacional Agraria, que queda en La Molina, él va a ser rector de la Universidad Agraria. Pero esos problemas psicológicos lo van a perseguir siempre, esos traumas, el rechazo de uno y otro mundo en el que él no encajaba en ninguno, van a traer consecuencias. Él finalmente se quita la vida, José María Arguedas se mata, él se suicida de un disparo en la cabeza dentro de una de las oficinas de la rectoría en esta universidad, la Universidad Nacional Agraria, ¿no? En la obra Los ríos profundos hay parte de sus vivencias. En Los ríos profundos se habla de un niño llamado Ernesto que es llevado a un internado porque su padre viaja mucho y no se puede encargar de él. Y en este internado él va a conocer, como se dice, a todas las sangres, porque hay estudiantes de todas las clases sociales, de todas las razas, y cada uno con sus respectivas características. Él es un niño observador de todo lo que ocurre en ese internado y de otras situaciones que ocurren fuera de él también, ¿no? Así que ese es el caso de José María Arguedas. También yo recomiendo lean las obras de Arguedas, que son muy bonitas. Es más, Arguedas, como es quechua hablante, él habla en quechua, bueno, escribe en quechua algunas partes, algunos párrafos, oraciones, fragmentos de las obras literarias están en quechua. A diferencia de Ciro Alegría, que no habla en quechua, sino que habla el español aprendido por los quechua hablantes, ¿no? En sus obras muestra como un quechua hablante que ha aprendido español habla a medias este idioma, ¿no? Esta segunda lengua aprendida. Y otro representante, a ver, voy a cerrar aquí, un momentito, ya está, es Enrique López Albújar, que ya te me mencioné que era el iniciador del indigenismo, pues bien, es representante también de esta corriente literaria, con una colección de cuentos, cuentos andinos, todos están ambientados precisamente a las zonas andinas, a los pueblos, ¿no? De los Andes, a las historias que se cuentan aquí, ¿no? Por ejemplo, campesinos acusados de abigeo, si se comete un abuso, los indígenas cobran venganza de manera comunitaria, como ahora, ¿no? Se hablaba de los famosos ronderos, que van a venir los ronderos a hacer justicia aquí a Lima, y salían los memes en relación a los ronderos, que tengan cuidado, pues más o menos esas historias también se cuentan aquí, ¿no? En cuentos andinos, ¿está bien?
Sigamos por aquí. Entonces hablemos, antes de hablar de Ciro Alegría Bazán, hablemos de las zonas del indigenismo. ¿Por qué el indigenismo tiene zonas? Esto no se ha visto antes en otras literaturas, ¿no? Porque en las otras literaturas casi todos están circunscritos a el mismo estilo, al mismo lugar. En cambio, en el indigenismo no. Por ejemplo, mira, tenemos la zona norte representada por Ciro Alegría porque él nació en La Libertad y sus obras están ambientadas en hechos en ese lugar, en el departamento de La Libertad. Allí en este mapita ya te ubicas mejor que efectivamente pertenece a la zona norte. En el caso de la zona central tenemos a Manuel Escorza, representante, él es de Lima, Manuel Escorza es limeño. Sin embargo, sus obras, sobre todo esta que es la más conocida, que se llama Redoble por Rancas. Rancas es un pueblito que queda en Cerro de Pasto, ¿sí? Y allí está ambientada esta obra, Redoble por Rancas, que trata la historia de los pobladores de este lugar llamado Rancas, que son sometidos y abusados por las autoridades, ¿no? Una autoridad, un hombre de apellido Montenegro, que los maltrata, que abusa de ellos, que siempre se queda con lo mejor, y que además llega una compañía minera que intenta y quiere, ¿no?, explotar este lugar, y los comuneros no les queda otra que huir porque si no son pues eliminados, asesinados, ¿no?, en este lugar. La zona sur ya está representada por quien te estaba comentando hace un momento, José María Arguedas. Él es de Andahuaylas, ¿no?, departamento de Apurímac. Entonces, sus obras también están ambientadas en este lugar, y ahí, según el mapa, ya cuenta con de la zona sur. ¿Está bien? Entonces, recuerda, tiene zonas el indigenismo. Norte con Ciro Alegría, centro con Manuel Escorza, y el sur con José María Arguedas. Ahora sí hablemos de Ciro Alegría, ¿no? Ese es su nombre completo, Ciro Alegría Bazán. Ahí lo tienes, él es Ciro Alegría Bazán, ¿no? Le quedan muy bien las canas a Ciro Alegría. Fecha de nacimiento y muerte, te vas a dar cuenta que no muere tan viejito, que digamos, todavía joven, ¿no? Antes de que olvide, a ver, chicos, ustedes, quizás los que viven en Santa Anita, me pueden brindar esa información, ¿no? Yo estuve buscándola para comentárselos en la clase, pero nada, no encontré más que información, digamos, de tipo política. ¿A qué me refiero? En Santa Anita hay un candidato a la alcaldía, si no me equivoco, se va a presentar como candidato a la alcaldía para este próximo año, y se llama Olimpio Alegría. No sé si quienes viven en Santa Anita han oído hablar de él. Olimpio Alegría, ¿sí? Qué feo grita, mi perrito se ha vuelto loco. Bien, ¿qué les estaba diciendo? Sobre Olimpio Alegría. Si alguno de ustedes sabe, porque yo en una oportunidad vi una entrevista, ya hace varios años, ya está. Regresé. Ya, chicos, a ver, voy a volver a compartir. Un momentito.